Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que eso es una de las cosas que da el oficio que te de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Lumbreras del cine mexicano. Esta es una serie en coproducción del Sistema de Medios de Radio y Televisión de la UASLP y la Secretaría de Difusión Cultural de esta misma universidad. El día de hoy estamos muy contentas y contentos de recibir en nuestra universidad al director y guionista Carlos Eckermann y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Bien, encantado de estar aquí, muchas gracias. Muchas gracias por atender esta invitación. A lo largo de este episodio nos gustaría indagar un poquito acerca del trabajo, por supuesto, que has realizado, pero también nos gustaría meternos un poquito sobre tus motivaciones, sobre la quizá inspiración personal que has tenido en alguno de estos trabajos, e incluso no solamente en lo que ha quedado en el registro fílmico, sino también en la dinámica, en la colaboración que has tenido con tus pares y otros colegas en tu trabajo. Para iniciar nos gustaría un poquito meternos con tu formación en la juventud, en la adolescencia, para conocer cómo fue que llegaste al mundo audiovisual, qué fue lo que te llevó por ahí, si hubo alguna figura o cómo fue este proceso de acercarte a este mundo de las cámaras, los guiones y demás. Mira, es una pregunta que me han hecho mucho en otras entrevistas y al principio cuando me hacían la pregunta la verdad es que no tenía una respuesta clara y conforme fui respondiéndola fui teniendo pistas yo mismo de dónde venía un poco digamos, el acercamiento al lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, siempre tuve claro que tenía una necesidad como de compartir ciertos puntos relevantes que yo veía en la existencia, digamos, ¿no? Ciertas cosas que a mí me interesaban de cómo percibía yo la realidad. Y, digamos, el misterio estaba también para mí en entender por qué me sentía más cómodo a través del lenguaje cinematográfico y no de cualquier otro tipo de expresión. Y contestando mucho la pregunta me di cuenta que probablemente sean dos cosas muy fundamentales y muy fundacionales las que me hicieron acercarme al lenguaje, al cine, que fue muy probablemente en primer lugar mi abuelo materno, Arnoldo Kaiser, que tenía una especie de gusto adquirido por la ficción y por el lenguaje del cine, y él desde siempre, desde que yo me acuerdo, hacía películas en Super 8. Y no me refiero a las películas de filmar la Navidad o filmar la vacación, sino pequeñas ficciones donde ponía a interpretar algunos papeles, bueno, él mismo, o a mi abuela, o a mi mamá y a sus hermanos, o sea, a mis tíos. De hecho, Andrés, mi hermano, tiene un documental, El Teorema del Tiempo, que tiene algo que ver con esto. Y esto va a sonar muy raro porque estamos en San Luis y venimos al Festival de San Luis, pero de verdad que lo pienso de manera auténtica. Si hay algo un poquito difícil de argumentar, un intangible que tiene que ver con San Luis. O sea, estoy convencido que algo en esta ciudad, algo en la forma de vivir que tiene la gente aquí, hay algo de la forma en que tiene la gente de entender la vida, incluso la luz que tiene San Luis. Esto me es muy complicado argumentarlo de manera tangible, pero hay algo de haber nacido aquí que también me llevó a tener una relación como muy robusta con lo visual. Sobre esto que comentas de tu abuelo potosino también. Sí, bueno, mi abuelo suizo nace en Suiza y se viene a San Luis muy joven y se arraiga en San Luis, ¿no? Y muere en México, en un hospital, pero en realidad pasó toda su vida aquí en San Luis Potosí. Me parece interesantísima esta anécdota que cuentas, y si nos permites ahondar un poquito más,
¿Qué impresión te daba a ti ver esto que hacía tu abuelo, estas películas, digamos, caseras, si lo quieres nombrar de esa manera? Pero poco común, es la primera vez que yo escucho algo como eso. ¿Qué impresión te daba a ti como niño, joven, ver a tu abuelo haciendo este tipo de experimentos fílmicos? Sí, mira, poco común sin duda. Tengo vagos recuerdos, o sea, no te podría decir una impresión tal cual. Lo fui descubriendo ya más grande, la verdad, o sea, cuando su hijo mayor, mi tío Noldi, nos ponía, siempre hubo películas de Super 8 en casa de mis abuelos y proyectores de películas de Super 8, entonces él nos ponía pues algunas películas que había hecho el abuelo y también películas, bueno, cualquier otro tipo de película que había por ahí para ver. Y claro, este análisis yo lo hice muy a posteriori, ya mucho más grande, pero te puedo decir que me entusiasmaba mucho la manera tan artesanal de poder hacer cine y de poder ver el cine. O sea, desde el ruido del proyector, desde tener que apagar las luces, claro, no es como ahora, ¿no? Que pones, bueno, todo está en el celular, tu computadora o lo que sea. Sí, claro. Era lo más parecido al cine, pero además con un contacto directo con la materia prima, que era la película. Porque nosotros agarrábamos las películas, las montábamos, engarzábamos los diferentes, o sea, claro, las proyectábamos, ¿no? Era todo muy artesanal y estabas en contacto directo con la película, y eso a mí me parecía, claro, en ese momento era yo no tenía la conciencia tan profunda de lo que estaba pasando, pero en un análisis ya más a posteriori, ya más grande yo, entiendo que eso de alguna manera me marcó profundamente, ¿no? Interesantísimo, Carlos. Y bueno, a pesar de que este análisis haya venido posteriormente, esta reconexión quizá con una edad temprana tuya y el cine, los procesos de filmación, en el camino te fuiste acercando, te fuiste adentrando, fuiste perfilándote hacia esta rama audiovisual y elegiste Europa, elegiste Madrid concretamente. ¿Hubo algo que te hiciera acercarte hacia esa ciudad concretamente o alguna referencia? ¿O cómo fue que terminaste por allá haciendo tus estudios? No, son estas cosas que de pronto suceden que no eliges tú, que terminas ahí por... no quiero entrar en esta cosa New Age. Claro, sí, dirían el destino, ¿no? Uh-huh. Que si es que existe tal. Yo tengo serias dudas con respecto al todo el concepto del destino, pero fue una manera orgánica. Yo en aquel momento vivía en Londres, mi madre vivía en Alemania y tenía claro que quería estudiar cine. Y entonces pues había tres opciones. Evidentemente es continuar en Londres. La segunda más natural también era ir a Alemania, donde estaba mi madre. Y luego tenía un par de amigos que se habían ido a estudiar la carrera a España, que habían coincidido conmigo en algunos cursos que hice yo de cine en Londres, muy amateurs. Y me habían hablado muy bien de la formación en España, digamos, de la academia en España. Entonces lo que hice es intentar un poco las tres opciones y la que fue financieramente más viable al final fue España. Sí, también debo decir que me corrieron de la escuela de cine, cosa que celebro muchísimo, creo que me hicieron un buen favor. Las escuelas de cine son lugares donde hay que tener mucho cuidado con las escuelas de cine. Es decir, el cine finalmente, al menos como lo percibo yo, es un arte con un lenguaje en sí mismo. Uh-huh. Y lo que hacen, en mi opinión, la mayoría de las escuelas de cine es intentar estandarizar el cine como si fuese un producto, como si hubiese que seguir ciertos códigos y ciertos estándares para que una película funcione. Y entramos en esta idea que me parece catastrófica, donde el cine es esto o aquello o no es. Y eso muy puro, muy purista. Pues mira,
yo más bien siento que responde a una necesidad industrial y económica. O sea, el cine es un arte caro, es probablemente mucho más caro que cualquier otro arte, ¿no? Seguramente mucho más caro que pintar un cuadro, que escribir una novela, por más que uses pinturas muy elaboradas y tengas a lo mejor un equipo incluso que te mezcle las pinturas. Y un taller muy padre y todo, y la novela, aunque es una novela de investigación, tengas que viajar y pagar investigadores y sobornar a policías y todo lo que hacen los buenos escritores. Aún así, la película más barata seguirá siendo más cara por un montón de razones que implica concebir técnicamente una película. Entonces la industria siempre ha intentado de alguna manera establecer un estándar y crear un producto que sea económicamente viable. Yo creo que esa es la razón. Y las escuelas han seguido mucho este juego. Estoy generalizando, no hablar es generalizar. El lenguaje es limitado y generalizamos. Pero en el general las escuelas tienen esta práctica terrible de incentivar estos códigos y sobre todo de imponer la idea de que algo que no se adapte a estos códigos no es cine, o está mal hecho, o está mal actuado, o es lento, o es largo, o es pretencioso. Toda esta serie de cosas que me parecen ataques directos del estándar al lenguaje puro, porque el lenguaje es algo que está vivo. Es decir, no puedes encajonarlo en una serie de códigos. Es como si a Picasso, pues tú ves cómo empieza pintando y cómo termina pintando, porque el lenguaje está vivo, porque estás todo el tiempo probando cosas. Es decir, no puedes limitarlo de esta manera. Y bueno, pues siempre estuve muy en contra de esta idea de la codificación exagerada, en mi opinión, del lenguaje, hablando específicamente del lenguaje visual del cine. Y bueno, eso me llevó a una serie de desacuerdos con el mundo académico, digamos, y entonces yo no terminé la escuela, pero me di cuenta que estaba bien, ¿no? Y en España específicamente son bastante militantes de estas ideas de seguir haciendo John Ford hasta el infinito y bueno, Y que el lenguaje y la manera de contar las historias, que es lo que tú decías hace un momento, puede ser tan diversa desde la perspectiva de quien la cuente, ¿no? O sea, que afán de encasillar, si la diversidad es lo que habita, me imaginaría, en estas aulas, en estos espacios, pues la diversidad de querer contar, de querer experimentar, abordar, mostrar. Supongo que de ahí vino un poco el choque, pero quisiera preguntarte si hubo algo también que a ti te estuviera atravesando en ese contexto de cuestionarte y de cuestionar también tu pretensión de contar historias, de mostrar, de hacer. Con esto que tú encontraste en el mundo académico, ¿había además alguna otra influencia, alguna otra figura o figuras que para ti fueran un referente quizá de ese cuestionamiento en el cine? Pues no lo sé, probablemente sí, de manera seguramente inconsciente. De manera consciente te diría que no me viene nada ni nadie a la cabeza, pero uno es el gusto adquirido de lo que ha visto y de lo que ha hecho y de la gente con la que habla. Es decir, de sus circunstancias, y seguramente pues el cine que veía yo, los autores que leía, pues yo no sé, ¿no? Algo de esto seguro que influenciaba. Lo que sí es que me parecía muy claro, me parecía lógico, absolutamente lógico, que el arte es algo que no puede estar sujeto a unas reglas. O sea, eso es una limitación terrible. No sé, me parecía, ni siquiera me lo cuestionaba, o sea, me parecía lo más lógico, ¿no? No puedes encasillar a algo tan libre como el arte en una serie de códigos, me parecía terrible, ¿no? Bien, y bueno, en este trayecto académico, posteriormente, ¿cuál fue la decisión que tomaste? ¿Decidiste quedarte en Europa, regresaste a México? ¿O cuál fue ese tránsito que al final te devuelve a este país de cierta manera? Sí, no, después de la experiencia interrumpida del estudio de dirección de cine, hago una especie de posgrado de un par de años en producción y me quedo trabajando en España también unos años en una productora que se llamaba Gecko, no sé si existe todavía.
Y la verdad es que hay algo muy curioso, o sea, no sé si le pasa a todo el mundo. Yo tenía ya muchos años viviendo fuera de México. Para ese entonces tendría a lo mejor 10 años o por ahí viviendo fuera de México. Y no es que no estuviese en un camino, o sea, era bastante feliz y me gustaba lo que hacía y más o menos iba encontrando poco a poco poder hacer mis pequeños proyectos. En fin, todo estaba bien, es lo que quiero decir, pero había algo que también volvemos a entrar en el intangible, difícil de explicar, que tenía la necesidad de volver. O sea, finalmente yo entendía que yo era mexicano y que mi lugar estaba ahí. También entiendo el cine como un acto de servicio. No solo el cine, cualquier tipo de arte o de expresión personal, para no llamarle arte. Yo concibo que todas las expresiones personales deben estar al servicio. Y en ese sentido yo tenía claro que tenía un servicio con México. Y no hablo de hacer cine coyuntural o político con ningún tipo de mensaje. No hablo de usar el cine como una trinchera, política, ni coyuntural, ni panfletaria. O sea, detesto además de ese tipo de cine. Sino que sí hago películas por compartir, lo que ya te decía, lo que a mí me parece relevante de la existencia, pero también porque siento que estas películas deben estar al servicio y tenía que ejercer ese servicio desde México, eso lo tenía claro. Y entonces por eso volví. ¿Y qué panorama te encuentras cuando regresas a México? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo fue el proceso creativo para tus primeros trabajos? Entiendo por ahí que además de tener una casa productora, has participado también en la dirección por ahí de algún cortometraje previo a la película Zapatos Rojos. No sé si nos puedas hablar un poquito de ese proceso también, ya una vez tocando base acá en México. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sí, qué buena pregunta, qué interesante, porque sí me encontré con un panorama cuando volví, me encontré con un panorama totalmente distinto al que tenemos hoy. Yo cuando volví a México me encontré con una cosa bastante desoladora, poco optimista. Era dificilísimo levantar una película, bueno, cualquier tipo de proyecto cinematográfico, un corto, por más barato que fuera, era muy complicado, no había fondos. Los fondos que había eran mínimos y estaban, en mi opinión, secuestrados por un grupo de personas. O sea, era sumamente difícil levantar un proyecto cinematográfico. Lo intenté con mucho ahínco, digamos, el primer año y medio cuando estuve aquí. Me acuerdo que estuve trabajando en una película que luego se filmó, que se llama México-Madrid o algo así, que era con el guionista de Todo el Poder, que ahora mismo no me viene su nombre. Pero eran proyectos sumamente precarios y además era muy complicado. Sí, la industria sí estaba secuestrada por un par de familias, esa era la realidad, y los fondos igual. Entonces la verdad es que era desolador, o sea, era complicadísimo y el panorama era totalmente desértico. Entonces empecé a hacer publicidad. Para bien o para mal, estuve ahí unos años. Creo que de alguna manera fue una especie de catalizador, es decir, sin intentar, o sea, la publicidad al final es un ejercicio bastante banal en varios sentidos, o en todos los sentidos probablemente. Pero lo que sí me dio fue muchas horas de vuelo en set, sí me ayudó a conocer a mucha gente que finalmente se dedicaba a la publicidad para hacer cine, que era un poco lo que estaba intentando hacer yo. Obviamente, bueno, pues te haces de un gusto adquirido de las herramientas terrible, porque hay dinero, hay recursos en la publicidad, entonces puedes probar, pues quieres probar cualquier tipo de cámara, cualquier tipo de lente, las grúas, no sé qué, están todos los juguetes ahí. Entonces lo que quiero decir es que me dio las herramientas como prácticas para poder ejercer, cosa que le agradezco muchísimo a la publicidad. Otras cosas pues no, definitivamente es un trabajo súper absorbente y tal. Después de unos años de publicidad hago este cortometraje que está inédito, por cierto,
y finalmente pues hago la película. Y bueno, para seguir comentando un poquito de esto, imagino que entonces el camino de la publicidad fue eso, un camino de tránsito, no fue el fin en sí mismo que tú dijeras quiero hacer una casa productora, que ese fuera el proyecto, sino que fue, entiendo, un tránsito para poder gestionar otro tipo de proyectos, ¿fue así? Mira, la casa productora desde luego fue un subproducto o sea, nunca tuve una intención clara de tener una casa productora, quisiera publicidad o quisiera audiovisual o lo que sea. Sí se dio de una manera también bastante natural, pasó de manera secundaria y en mi vida no era el objetivo principal ni nada. Con respecto a tu pregunta, si era un periodo de tránsito el tema de la publicidad, esa era la idea. Lo que pasa es que la publicidad es una trampa y me quedé probablemente más años de los que debería. Por varias razones. Es porque primero te acomodas y segundo justamente porque abrí la compañía, y al abrir la compañía pues sí, digamos, es una exigencia de tiempo y energía brutal. Una vez que más o menos se estableció la compañía y tuvo su propia inercia, pude dedicarme a mis proyectos personales. Pero si alguien va a ver esta entrevista y tiene esa misma estrategia, lo que le diría es que fuera muy cuidadoso y que fuera muy severo y muy disciplinado con la idea primaria de que solo sea un trayecto y una manera de llegar a hacer cine, y que sea irreversible en esa idea, en ese objetivo, y que no se quede más tiempo del necesario en la publicidad. Bien, Carlos. Entonces tú empiezas, digámoslo así, en la dirección con este cortometraje que mencionas que está inédito, pero ¿habrá alguna historia, alguna anécdota o también parte de qué fue cuáles fueron las circunstancias de ese cortometraje? Encontramos por ahí en algunos sitios web que va sobre, o tú lo que tratas de retratar ahí fue el terremoto del 2017, al menos es la información que tenemos por acá. Pero ¿qué más nos puedes contar tú acerca de este corto? Sí, la verdad es que hice ese corto para probarme a mí mismo que podía dirigir algo, porque bueno, a lo mejor esto no lo dijimos, pero yo en la publicidad nunca dirigí. Yo solo produzco publicidad, no dirijo publicidad. Entonces yo la verdad es que quería hacer algo para probarme que podía dirigir. Tenía ya la seria intención de hacer la película, el guion estaba muy avanzado, no estaba financiada ni nada, pero yo tenía clarísimo que esa película se iba a hacer. Y entonces en ese sentido pues quería hacer algo para probarme a mí mismo que sí podía, que era capaz de dirigir. Y yo vivía enfrente de un edificio que se destruyó por completo enfrente, en el temblor del 17, se deshizo, y además vivían ahí, bueno, eran mis vecinos, o sea, ¿no? Y lo veía todos los días desde mi departamento. Para mí era una cosa muy muy fuerte. Entonces decidí que este ejercicio, sí, llamémosle este ejercicio de estilo que quería hacer, iba a ir con respecto al terremoto del 17, y muy concretamente, más allá del terremoto, que obviamente es el pretexto número uno para contar esa historia, me interesaba mucho lo que había pasado con ese edificio y lo que le había pasado a las personas que habitaban ese edificio, y lo que nos pasaba a nosotros, los que habitábamos un edificio que está a unos metros de ese edificio que se derrumbó y no nos pasó nada, ¿no? Esa era un poco la pregunta que me hacía yo, ¿no? ¿Por qué? Y el corto va un poco de esto, ¿no? La verdad es que me encanta el corto, estoy muy orgulloso de ese corto, está mal que lo diga yo, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que al final, y soy muy honesto, solo lo hice como un ejercicio para prepararme para la película, pues después ya ni lo festivalié ni lo saqué a ningún lado, pero pues no sé, quizás debería ser con el corto. ¿Lo tendremos en algún momento? Sí, a mí me gusta mucho, quedó muy bonito, es bastante poético y tiene ahí es decir, el objetivo que yo quería lograr con el corto, el primero, que era probarme a mí mismo que podía dirigir algo sólido, robusto, profesional, pues está, pero además superó mis expectativas porque quedó una pieza que, bueno, no solo yo, la gente que lo ha visto y tal, pues considera que es muy linda, ¿no?
y dijiste, directo, vámonos por la película. Entonces, ¿o cuál fue también ese salto en el que tú decides ahora sí empezar a gestionar, a organizar la dirección de esta película? Sí, siempre tuve claro que era la película. O sea, no quiero sonar muy radical en esto que voy a decir, y además respeto mucho a la gente que hace cortometrajes, y creo que el corto tiene un valor importante, pero a mí, en mí, estos son procesos muy personales, ¿no? En mi caso, en mi opinión, en mi manera de ver el cine, me parecía perder el tiempo hacer cortometrajes. O sea, no me interesaba mucho esta idea de empezar el camino en la ficción a través del cortometraje y luego saltar al largometraje. Me parecía una pérdida de tiempo, así que decidí irme por la película, para bien y para mal. Fue un salto, al final salió medio bien, con todos los errores y las fracturas que tiene la película como buena ópera prima. Es una película que es irregular, imperfecta y tiene muchos errores, pero que tiene algo de esto, de este salto desmedido y medio inconsciente, esta especie de arrebato y de locura, que la hace un poco diferente, en mi opinión, la hace un poco fresca, que creo que es algo que tienen las óperas primas y que deberíamos de intentar cuidar y no perder para los próximos proyectos. Es decir, hay errores garrafales que pienso no volver a cometer o espero no volver a cometer. Hay otras cosas que más o menos puedes ir puliendo, pero lo que quiero decir es que a veces pulimos demasiado y todas las películas empiezan a aparecer y le quitas parte de lo bello, de la esencia. Le quitas parte de esta frescura y de esta cosa más inconsciente que deberíamos de no perder. Esta situación de ver las cosas como si fueran siempre la primera vez. Pues justamente hablemos de lleno de ese salto que diste a largometraje con esta película Zapatos Rojos, que por cierto es parte también del Festival de Cine de la UASLP, que estamos muy encantados de tener tu film dentro de la programación. Háblanos un poquito sobre el concepto y el discurso, justamente de eso espontáneo que tú quisiste trasladar al film, a que lo vieran las personas. No sé si como tú lo viste en ese momento, pero aprovechando que te tenemos en este espacio, quisiera preguntarte cuál es ese concepto, cuál es ese discurso que tú intentas integrar a esta película. No estoy muy en contra de dar discursos y de dar mensajes. No es el cine que me interesa ni el que quiero hacer. Lo que sí te puedo decir, y que además me gustaría aclarar una cosa antes, que igual se puede malinterpretar con lo que he dicho antes. Yo tampoco quería hacer una película por hacer una película. O sea, yo estaba claro que esa película iba a suceder, como te decía antes, porque sí tenía algo muy personal que decir. Yo creo y siempre le digo a todo mundo que quiera hacer cine que si tú estás convencido, realmente convencido, esencialmente convencido de que la película que quieres hacer es relevante, y no que al final lo sea, probablemente al final no lo es, pero tú estás convencido de que esa película es necesaria y relevante, esa película se va a hacer, con más dinero, con menos dinero, con un fondo, con otro, sin ningún fondo, va a suceder. Y ahí o sea, yo estaba convencido de esto. Y lo digo porque la película tiene la intención de hablar de la relación que tenía yo con mi padre. Ese es el impulso primigenio que tiene la película. Había una necesidad brutal tenía dos necesidades importantes. Uno era compartir un poco mi mundo, que era el desierto de San Luis, que es donde se filmó esa película, que para mí fue muy importante desde niño, me marcó muchísimo, y yo encontré ahí belleza y brutalidad, y ternura, y odio, y todo mezclado, pero todo me parecía sumamente relevante y sumamente hermoso, incluso lo que no era bello. Y también, por otro lado, mi llegada como gente de provincia a la Ciudad de México, cómo vi yo esa ciudad, ¿no? Entonces la película habla de esto, habla de alguien que vive en ese desierto que me marcó profundamente, y su llegada a la gran ciudad, a la Ciudad de México, que es un poco como la vi yo cuando llegué, que bueno, esa era como lo que yo quería compartir, y como objetivo principalísimo intentar sanar un poco la relación con mi padre. Ok,
Entendido. Entonces de esa manera no había tal concepto ni tal discurso, sino que pues más bien es tu obra misma, es tu historia misma, tus sentimientos, tus necesidades también personales, tu historia de infancia, porque a lo mejor muchas personas nos preguntamos o se han preguntado, y más porque esta película le ha dado la vuelta al mundo literalmente. Y quizá varios se han preguntado por qué San Luis Potosí, ¿no? O sea, para empezar, ¿dónde está San Luis Potosí? Y ya tú lo mencionas. Para quienes nos escuchan y nos siguen en la entrevista, San Luis Potosí, pues hablamos un poquito más, que es un estado en la mitad del territorio mexicano, que además tiene desierto, tiene zona húmeda también. Tiene zonas templadas, o sea, es un estado particular dentro del mismo territorio mexicano. San Luis Potosí es un estado particular, dices tú particularmente sobre el desierto, y no hay que olvidar también que San Luis Potosí tiene entrecruces importantes, culturales, políticos, diremos también, de migración, de ciertas dinámicas que entrecruzan en este estado. Ya nos cuentas tú también sobre lo que tú apreciaste en el lugar, en el desierto, y cómo trataste de mostrarlo. Hay una parte en esta película, Zapatos Rojos, que a mí me llama mucho la atención, y es los espacios y los silencios, ¿no? Creo que en algunas situaciones pasadas en esta ciudad capital, en San Luis Potosí, o en el estado, se ha pensado que los desiertos no tienen vocación, o sea, que son territorios así, nada más, sin nada. ¿Nos podrías hablar también qué representa para ti esta zona desértica en un nivel artístico o sensitivo? ¿Qué representa para ti el desierto potosino? Sí, bueno, con respecto a los silencios y los espacios, bueno, en el término de los espacios, una belleza absoluta, ¿no? El desierto de San Luis es impresionante. Además, sí estoy convencido de que hay un polo energético ahí poderoso. Quien ha pasado por esa geografía y la ha vivido un poco, entenderá lo que digo. Y bueno, te decía que yo fui mucho al desierto desde joven, me marcó profundamente, siempre me pareció interesantísima cómo era la vida de dura para la gente que habitaba esa geografía. Y probablemente lo que más me atrajo, que es un poco también lo que más me motiva a hacer películas, siempre es una geografía y la gente que la habita, y un poco cómo viven la vida estas personas. Y en el desierto lo que sucede es que la vida es durísima, porque es un lugar sumamente frugal, es decir, hay poca abundancia de todo, y el clima es extremo. La gente tiene unos valores que son los valores rurales, que eso sí creo que son universales, es decir, el valor del campesino del desierto y del campesino en una montaña de Galicia es el mismo. Hay ciertos valores que son universales, y es el valor de la vida rural, que son valores que hemos ido perdiendo y que se han ido degradando, sobre todo en las urbes, ¿no? Que es el valor de la palabra, del honor, de la familia, sin entrar en la moral, no lo veo desde el término moral, me refiero como una cosa de integridad humana. Y eso es a mí lo que más me llamó la atención del desierto desde muy pequeño que iba. Conecté muchísimo con esta gente y su manera de ver la vida, la manera que caminan ellos por el mundo, y es lo que quería compartir, ¿no? Luego, por supuesto, viene como un subproducto, no que sea menos importante, porque es un todo, la película no la puedes desglosar en partes, es una sola que se presenta y ya. Pero para mí, la necesidad de compartir la visión de esta gente sobre el mundo. Y después, de una manera intrínseca, viene junto con pegado ese paisaje espectacular y esos silencios que en realidad la película está muy marcados, pero yo no tengo ningún punto, no estoy intentando hacer ningún punto sobre el silencio, ni sobre los paisajes, simplemente están ahí. Claro. Es decir, la gente vive en ese silencio, en ese lugar.
Es más, nosotros casi siempre vivimos en silencio. Bueno, ahora estamos en una entrevista donde estamos hablando mucho, pero normalmente, no sé, el 70% de tu tiempo estás en silencio. Si cuentas también cuando estás dormido y tal. Pues siempre estamos en silencio. O sea, en realidad lo que es raro es que estemos hablando en las películas donde se habla mucho y hay mucho diálogo. A mí me saca mucho de onda porque no me parece real. Porque, o sea, a mí me gusta el cine que es realista y que mantiene lealtad con la verdad. Y en ese sentido, pues, el silencio no lo tomé como una herramienta ni para decir algo, ni para contar algo. Simplemente está ahí y yo solo lo retraté. Claro. ¿No? Como el paisaje. Claro, lo comentaba justamente por eso, porque cuando se piensa luego en los paisajes desérticos es eso, es ausencia y como se piensa que entonces no hay, cabe la posibilidad de que no exista valía en esa ausencia quizá de todo lo que estamos haciendo. Al contrario, creo que eso es lo que en realidad lo hace profundamente válido, ¿no? Su autenticidad, porque claro, ¿por qué el silencio tiene que ser la ausencia de nada? En realidad, el silencio está lleno de cosas. O sea, bueno, nunca hay un silencio absoluto, ¿no? A menos que tengas un cuarto que tiene la NASA que existen, pero fuera de ese cuarto nunca hay silencio absoluto. Lo que sí tiene es una pausa en el ritmo, que tiene que ver con la manera en cómo se vive en ese lugar. Que eso me parece sumamente rescatable. Además, creo que deberíamos de volver a vivir un poco así. Vivimos demasiado rápido. Y es también un poco lo que te decía con cuando quieres estructurar el lenguaje del cine, ¿no? Y con todo este estándar tan brutal, que si el cine es así o no es, y si no es así es aburrido y Pues pasa un poco lo mismo. Cuando te encuentras con esta vida rural más lenta, más saludable, en mi opinión, más precisa, más humana, pues la gente de la ciudad la desvalida, ¿no? Pero en realidad creo que es al revés. Creo que en todo caso, la que se desvirtúa un poco y la que pierde conexión y la que pierde relaciones y la que pierde valores es el ajetreo urbano y no esta pausa o este silencio, ya permitámonos el término de silencio, que tiene la vida rural en general y muy específicamente esta parte del desierto. Me encanta porque creo que quizá al haber poca vegetación, como decías tú, que hay escasez por ejemplo, agua, de vegetación verde de la cual extraer algún producto, al no haber nada que explotar ahí, creo que el espacio se vuelve casi invisible y es algo poderosísimo también de la película, poder poner visible algo que a menudo podemos hacer un ladito porque no hay nada que extraer de ahí, no hay ningún producto que extraer ahí, entonces podría pensarse que no existe y todo lo contrario, todo lo que se puede retratar o todo lo que se puede vivir en paisajes como estos. Quisiéramos preguntarte justamente, y que sé que también te lo han preguntado en otras entrevistas, pero no perdería yo la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo. Tú querías retratar la forma, el modo de vida de las personas de esta zona, las comunidades rurales o de la zona desértica de San Luis Potosí o en general de las zonas desérticas que dices tú, que los valores rurales pueden ser de cierta manera universales. Y encontraste por ahí no sé si decir que a tu personaje, a la persona, o cuál fue esa dinámica, porque tú como director podríamos pensar que ya tenías la idea, que tenías todo puesto y faltaba alguien que le diera vida a eso. Pero quisiera preguntarte si realmente fue así, o hubo una interacción un poco distinta con tu personaje principal, con tu personaje Tacho, y que nos pudieras contar, además de en la profundidad que tú lo desees contar, de cuál fue el proceso de encontrar a tu personaje. A mí me gustaría indagar también si de alguna manera él le dio un sentido o una vida distinta al personaje que tú habías pensado. Sí, siempre digo que la película encontró a Tacho, ¿no? Y Tacho a la película. Es algo que también se me escapa y vuelvo a insistir en no querer entrar a un discurso místico ni New Age. Siempre me gusta mucho argumentar las cosas, pero en este caso sí se me escapa un poco, si hay algo de misterio, esa es la realidad de cómo parece Tacho. Primero te diría que desde que empecé a escribir la película, desde que quise hacer cine, o desde que tengo la conciencia de qué tipo de cine me gusta,
siempre me pareció interesantísima la idea, que obviamente no es mía, es una idea muy vieja, de no usar actores profesionales para una película. Y siempre tuve claro que la película tiene un universo propio. Y mientras más poderoso sea este universo, más poderosa va a ser la película. Es decir, mientras menos elementos externos tengas a ese universo, mientras menos dentro de lo posible, ¿no? Porque siempre hay construcción, pero dentro de lo posible, mientras más puro, vamos a permitirnos una palabra tan complicada como puro, pero mientras más puro puedes mantener ese universo, la película va a ser más poderosa. Y en ese sentido, siempre entendí que no había que usar o actores profesionales o por lo menos actores famosos, porque inmediatamente es un factor externo demasiado fuerte. Es decir, si tú pones a Brad Pitt, pues ya de entrada sabes que es un actor que vive en Los Ángeles. Si tu universo se desquebraja a pedazos, ¿no? Hay gente que le encanta este código de se siente cómodo viendo a Brad Pitt porque, bueno, pues porque hay un sistema, un star system fuertísimo detrás. Pero digamos, si tú estás haciendo una película seria, no una película que pretende hacer taquilla, y quieres cuidar y respetar a tu público, a ti mismo, a tu película y a tu universo, intentas que no haya referencias externas. Entonces yo ya venía muy claro con esta idea, ¿no? que viene desde muy atrás. A mí me influyó mucho Bresson, seguramente en esta idea. Es una idea muy bressoniana, el no usar actores profesionales, pero más allá de meternos en la polémica de si actores y no actores y por qué te gusta y los actores son muy buenos y pueden ser, no es una cosa de si son actores o no, porque yo también creo que todos somos actores. Es una cosa de no traicionar tu universo y intentar cuidarlo lo más posible y blindarlo lo más posible. Y entonces a mí no me gusta usar factores externos que traicionen ese universo. Entonces, pues nada, yo desde que escribí la película tenía claro que quería que fuera alguien que no fuera conocido, ¿no? Después, cuando más o menos estaba escrita la película, me di cuenta que no solo bastaba con que no fuera conocido, tenía que ser, era un nivel de realismo tremendo, y yo no tenía las herramientas, no me sentía con las herramientas de llevar a un actor a ese nivel de realismo. O sea, es que me parecía imposible. Entonces nada, tenía clarísimo que tenía que ser alguien de ahí, del desierto, que tuviera que ver, es decir, que la persona que interpretara el personaje tuvieran el menor grado de neurosis posible. Para mí neurosis es lo que está haciendo y lo que en realidad debería ser, lo que estás llamado a ser. Ese espacio es neurosis. Por eso somos neuróticos, porque en realidad deberíamos estar haciendo esto y estamos haciendo cualquier otra cosa. Entonces, cuando tú reduces ese espacio de neurosis, siempre va a haber un gap, nunca va a ser perfecto, pero mientras sea lo menos posible, tu personaje va a funcionar mejor. De esto estoy convencido. Entonces, bueno, ya tenía como estas ideas clarísimas, y en algún momento, que además esto es curioso porque tiene que ver con San Luis, yo pertenecía aquí a un grupo de resistencia civil que estaba peleando contra unas mineras en San Pedro y en Real de 14, bueno, no en Real de 14, pero en el desierto, en la parte baja del desierto. Y teníamos un grupo grande de WhatsApp, me acuerdo. Entonces, alguien mandó un reportaje de Sin embargo, y que se miren las mismas mineras canadienses que están haciendo en San Luis, están haciendo lo mismo en Coahuila, vean este reportaje. No sé qué. Y entonces pues vi el reportaje, y era una serie de entrevistas a los ejidatarios que la minera les había robado sus tierras. Y uno de los ejidatarios era Tacho. Y lo vi y me pareció brutal, ¿no? O sea, me pareció, no solo físicamente, justo lo que o sea, casi no había neurosis entre el personaje que yo estaba escribiendo y esta persona que estaba viendo yo en el video. Y me pareció fuertísimo, ¿no? Una cosa como, pues sí, vamos a entrar en la mística, o sea, que es mística, como misteriosa, bueno, ¿no? Que llegara... Yo no creo del estilo, pero explica. Claro, no lo puedo explicar, seguramente alguien lo puede explicar más. Si alguien se mete a estudiar el caso y tal, si le interesara, pues seguramente tendrá una explicación más lógica que la mía, ¿no? A mí me gusta también romantizar y mantenerlo en el misterio. El tema es que llegó el personaje y yo en ese momento le saqué unos screenshots al video y tal, y ya.
Y como un año y medio después que teníamos el dinero para hacer la película, pues le dije al equipo de casting, oigan, está este señor que yo no sé si está vivo, si no está vivo, si quiere, si no quiere, si le interesa, vayan a buscarlo. Y lo buscaron, lo encontraron. Vive lejísimos, Tacho, es muy difícil acceder a donde vive. Lo encontraron, hicieron unos videos, nos mandaron, estaba bien. Había mucho la duda de si hacer una ópera prima con un personaje que está en el 99% de las escenas, que fuera un actor, que además que con una edad de 70 y tantos años, es decir, los productores estaban un poco nerviosos. Yo tenía clarísimo que tenía que ser así, pero también tenía que convencer a los productores. Entonces fui a hacerle un casting en persona, le hice unos videos que salieron más o menos bien, y luego me acuerdo que ya al final ya nos íbamos, pero le pedí que improvisara una escena que no está en el guión. Me acuerdo que estaba su cama y tal, y le dice, perdón, y le dije, oye, imagínate que tu cama es la tumba de tu hija muerta y tal, y entonces, pues, a ver, habla con ella, dile algo, tal. Y entonces empezó a llorar, ¿no? Y él empezó a llorar también Cipriana, su mujer, y todos nos pusimos muy eléctricos, ¿no? O sea, no entendíamos qué estaba pasando. Y bueno, cuando terminó, le pregunté qué había pasado, porque me pareció muy fuerte que llorara él y llorara Cipriana. Y nada, ahí nos enteramos que ellos también habían perdido una hija, no en la misma circunstancia que plantea la película, pero que esto es lo más importante, insisto en esta cosa de la neurosis, conectaban con la herida. Wow. Entonces ahí entendí también que la película ya había tomado la decisión, también ya no importaba qué opinaban los productores, ni siquiera importaba qué opinaba yo, ya era él, ¿no? Y entonces un poco fue así el descubrimiento de Tacho, que al final resultó ser un gran descubrimiento. Luego lo que sí hice es adaptar un poco el personaje del guión a él, y no al revés, que normalmente lo que es con un actor es, bueno, pues este es el personaje, sí, y si medio te parece, exacto, y si medio te pareces y todo, pero el gap, ese gap que te digo que siempre hay, pues llénalo tú, ¿no? Aquí no, aquí al revés, aquí es el que tiene que adaptarse es el personaje que escribí yo. Tacho es perfecto, más bien hacer el personaje lo más parecido a Tacho, y adapté un par de cosas, tuve muchos ensayos, no trabajo los guiones con los actores normalmente, pero sí hago ensayos para ver el trazo escénico y la puesta de cámara, y para entender cómo hablan ellos, cómo dicen las cosas ellos y el ritmo en el que se mueven. Y entonces con esos ensayos yo ahí adapto el guión, es decir, llevo el guión hacia el territorio de ellos y no al revés, ¿no? Y bueno, este fue el caso tuyo con Tacho. Yo quisiera preguntarte también cómo fue con los colegas y las colegas, actrices, actores, con la producción y Tacho. ¿Cuál fue esa dinámica que se gestionó en torno a esta película? Mira, filmamos la película en mitad de la pandemia, del primer cierre, digamos, donde no había vacunas, no se sabía nada o muy poco de la enfermedad, la gente, había mucho miedo y había mucha desinformación, pero sobre todo no había vacunas, ¿no? Más allá de entrar en el tema de si nos gustó o no el tema de la vacuna, la realidad es que Tacho era una persona de altísimo riesgo en aquel momento, y nos hizo a todos, absolutamente a todos los que estuvimos involucrados en ese proyecto, a estar sumamente concentrados en él y a cuidar mucho a Tacho. Y no solo porque era el personaje principal de la película, sino porque yo salí de Coahuila con un compromiso con su familia. O sea, ellos me dijeron, ¿te lo llevas una pieza? No, regresa una pieza. Entonces, en realidad, para mí había una responsabilidad absoluta de cuidar a esta persona que lo estaba dando todo por el proyecto. Una generosidad brutal, un compromiso como el que yo nunca he visto. Entonces, todo el crew, todo el resto del casting, quien sea que estuviera involucrado en el proyecto, fuimos muy cuidadosos con Tacho, y a la vez, sin quererlo, nos volvimos cuidadosos con el proyecto. Es decir, el hecho de estar bajo ese estrés tan brutal de la pandemia nos hizo estar todos muy cerca, muy sólidos, muy concentrados, y al final salimos de ahí siendo todos familia. O sea, nos adoramos, nos amamos. Yo a Tacho lo voy a ver por lo menos un par de veces al año, cada vez que puedo, y hablo con él y con Cipriana todo el tiempo. Los considero mi familia. Qué lindo. Mira, la verdad es que sí, genuinamente se me pone la piel chinita, porque más allá de lo que nos hayas podido contar en la primera parte sobre lo que para ti es el cine, y que definitivamente no compartes la visión de que sea un producto,
Me parece genuina esta anécdota que cuentas o esta manera que tienes de decirnos el alcance que para ti pudo tener esta película, de generar redes de cuidado, de generar responsabilidad también con otras personas que no conocías, que eran completamente desconocidas para ti, de formar una familia incluso también en una situación tan adversa como fue la pandemia. Y yo creo que eso definitivamente no lo pudiste ver en ninguna materia, ningún profesor te lo llegó quizá a trasladar, y me parece fenomenal, y de verdad me pone la piel chinita. Quisiera preguntarte, porque también se nos va acabando el tiempo, esta película, si bien tú has mencionado que no tiene como tal un concepto o no tiene como tal un apunte político, no ha escapado quizá a que a lectura del público, quienes la hayan podido ver hasta ahora, sí tenga un mensaje muy sensible, muy particular en el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país, y también otro tipo de violencias estructurales que atraviesa nuestro país. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido encontrarte quizá con esas otras lecturas, o qué devolución te ha dado el público también sobre tu película? Sí, bueno, mira, yo primero te quería, sí es importante decir que estoy totalmente también en contra de este cine vacío como pseudomodernista, donde te dicen, bueno, pues aquí no hay discurso, no hay nada, tú entiendes lo que quieras. Pues por supuesto que no me refiero a eso, ¿no? Sí, siempre tiene que haber un núcleo sólido por el cual querer hacer una película. Lo que digo es que no puede ser lo más importante, porque entonces se convierte en un panfleto, y creo que hay que evitar eso a toda costa. Y tampoco tomar la coyuntura como lo más importante para hacer una película, porque entonces la película rápidamente se estancará en el tiempo, ¿no? Cuando esa coyuntura deje de ser importante, la película lo dejará de ser con ella, y eso es lo que no puede pasar. A eso me refería con que no me interesa ni dar un discurso claro ni un mensaje. También pienso que lo más importante o lo más interesante de una obra es cuando trasciende al autor y pertenece a la gente que la ve al final y que saca sus conclusiones. Como dije antes, para mí la razón principal era hablar sobre la relación que tenía con mi padre en aquel momento. Mientras escribía la película viví una circunstancia personal con alguien que no voy a mencionar por respeto, terriblemente desagradable, que tiene que ver con, bueno, pues sí, con la violencia contra la mujer. Y eso de alguna manera muy orgánica y sin que fuese ni lo más importante ni un objetivo claro, se coló en la película. Supongo que porque mientras la escribía tuve esa experiencia terrible, y queda ahí como uno de los pilares, sin duda, ¿no? Siento que la película tiene dos pilares en este momento, que es las relaciones intrafamiliares, que es ahí donde viene toda esta parte que te hablaba de mi papá, y la violencia contra la mujer, ¿no? Creo que esos son los dos pilares de la película, pero no pretenden ser en ningún momento ninguno de los dos lo más importante de la película. Lo más importante de la película es un tipo que va por ahí en el desierto y que tiene que ir a la ciudad y que se encuentra con alguien que está igual de roto que él. Básicamente eso es lo importante de la película. Luego todas las conclusiones que cada quien saque son bienvenidas, y además seguramente todas válidas. Es parte también del arte y del cine, ¿no? Dices tú, pertenece al público que la ve, pertenece de cierta manera a ti como director, y el plus también es que, y es muy destacable, que pertenece también completamente a quienes participaron en la película. Eso me parece fantástico. Ya para cerrar y despedirnos de esta entrevista, Carlos, a mí me gustaría preguntarte algo. Hace un momento decías que hay una responsabilidad, tú sientes una responsabilidad con las historias que cuentas, y que elegiste a México, de cierta manera dijiste México, regreso, filmo la película. Yo quisiera preguntarte en este sentido, con esta potencia, con esta herramienta o este vehículo que puede ser el cine para transmitir, para cambiar mentalidad y realidad. En breve, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo observas tú el panorama actual del cine mexicano, y a ti como director, qué te provoca seguir involucrado en esta dinámica del cine? ¿Cómo es que encuentras esa cabida para esta herramienta de transformación, para esto que tú quieres hacer, que desde joven has querido hacer?
¿cómo ves el panorama y cuál es tu posición ahí como director o como partícipe, no solamente como director, sino quizá también como otra clase de agente que participa? Sí, el panorama es bastante complejo y te explico rápidamente por qué. Por un lado se está produciendo mucho, probablemente más de lo que se debería, no todas las películas las veo tan necesarias, pero dentro de esta diversidad de producción sí creo que hemos encontrado gran nivel de calidad. Es decir, el cine mexicano está hoy representado casi siempre en los mejores festivales del mundo. Siempre hay una película de México en Cannes, siempre hay una película de México en Venecia y muchas veces ese es también en Berlín, por ejemplo, y en los grandes festivales. Sí que tenga que ser ese el objetivo, no hace cine para los festivales ni para los programadores, ni mucho menos. Lo que quiero decir con esto es que esta gran cantidad de producción que tenemos ahora sí ha tenido frutos frutos interesantes. Por otro lado, los fondos los siento en este momento algo inciertos. Estamos viendo un poco todos cómo hubo un cambio en los fondos, que es lo que en realidad mantiene el cine. O sea, el cine mexicano sin el apoyo del Estado es imposible, o prácticamente imposible. Entonces estamos todos muy a la expectativa de qué va a pasar con los fondos. Parece que ahí va jalando. Vamos a ver, quizás pronto para juzgarlo. Pero bueno, hay cierta zozobra en este sentido. Pero vuelvo a lo que te decía al principio de la entrevista. Al final, si tú estás convencido de que esa película es necesaria, esa película se va a hacer con más o con menos dinero. Se va a hacer. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? O sea, finalmente, y eso es un poco lo que siento yo, y por eso sigo aquí, y por eso sigo haciendo cine. Porque entiendo yo que para mí es importante. Siempre pongo los proyectos en una perspectiva de desarrollo personal. O sea, yo creo que cada proyecto te debe dejar algo en el desarrollo personal, si no, no tiene ningún sentido hacerlo. O sea, si lo haces por premios o por taquilla o por otra serie de cuestiones, pues yo te invitaría a que dejaras de hacer cine, porque en realidad tiene que tener un derivado de desarrollo personal, y si lo tomas con esa conciencia, yo creo que ahí puedes tocar principalmente al equipo que vaya a hacer la película, y con un poco más de suerte también podrías tocar a la gente que ve esa película. Y esa es mi posición personal con respecto al cine, ¿no? Carlos, pues te agradecemos muchísimo que hayas podido atender esta invitación. Para mí personalmente es un gusto conocerte, lo digo de manera muy genuina, qué gusto, qué placer conocerte, escucharte. Y le seguimos invitando también al público, al auditorio que nos sigue, a que continúen sintonizando los episodios de esta serie Lumbreras del Cine Mexicano, y que nos sigan en redes sociales, en el sitio web de Radio UASLP, y por supuesto en la programación del Festival de Cine de la UASLP, de la Secretaría de Difusión Cultural. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, encantado. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.